Nos acompaña un componente de Gaitu, Eñaut, para hablar un poquito más sobre este tema delicado, pero bueno, que aunque parezca que estamos abiertos de mente, no lo tienen nada fácil los transexuales. No, no es fácil, porque la T de lo LGTB siempre ha sido un sector al que le hemos prestado quizá demasiada poca atención durante demasiado tiempo, porque la realidad, además de visibilizar y hacerla conocida, que es un poco el reto que tenemos el resto de las siglas, tienen una problemática particular mucho más difícil y que requiere una atención pues muy especial. Porque además, incluso dentro del mundo gay, parece que los transexuales a veces tampoco están tan bien vistos y esto choca mucho, ¿no? Porque fuera del mundo LGTB parece que nos meten a todos en el mismo saco, homosexuales, transexuales, y es que no tiene que ver una cosa con la otra. Es más, como estábamos comentando, pues incluso hay homosexuales que no tragan a los transexuales. Bueno, sí, desde luego son dos cosas distintas, una la identidad de género y otra la orientación sexual. De hecho, no es raro que haya personas transexuales que una vez se asignan a su nuevo sexo, después tienen una vida sexual homosexual dentro de ese sexo que se han asignado. Sí, es verdad que son realidades diferentes, pero que de alguna forma estamos dentro de las mismas siglas porque hemos padecido unos prejuicios comunes y con unas causas pues muy cercanas. Y sí, también es verdad que este año la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la FELG, sí, un poco complicado de pronunciar. Un poco difícil de decir, pero bueno, hay que ir acostumbrándose. Ha designado 2010 como el año para transformar, un poco queriendo hacer un poco hincapié, por un lado, en la falta de formación o de información que nos falta a veces a los homosexuales sobre la realidad trans a la que queremos acompañar en su lucha, y para hacer un poquito de autocrítica y de pedagogía interior de qué ocurre con estos compañeros y estas compañeras que tenemos al lado y que a veces no las vemos tan al lado. ¿Qué tiene o qué puede hacer una persona que se da cuenta que su físico y su mente no concuerdan del todo? Pues primero asumirlo y entenderlo, entenderse y no odiarse, ver cómo es y aceptarlo con la mayor naturalidad y la mayor alegría de vivir que pueda. Y después explicarlo primero a su entorno, explicarlo en su familia y enfrentarse al posible rechazo que pueda haber, ¿no? Por esa idea a veces tan rígida que hemos tenido de lo que significaba ser un hombre y de lo que significaba ser una mujer, algo que bueno, poco a poco vamos flexibilizando, pero que bueno, todavía lleva su tiempo. Hay entornos donde, bueno, quizá que alguien fuera gay, fuera lesbiana, pues podría encajar, pero que su hijo es hija o que su hija es un chico, a veces provoca unos shocks muy fuertes en todas las familias. Entonces, primero entenderse y hacerse entender. Y después pues tiene que iniciar un proceso pues muy largo donde va a haber psiquiatría, va a haber cirugía, va a haber hormonas y va a haber un Eso te quería comentar, porque es un proceso, o sea, que no es meterse 4 pastillitas y cortarse y nada, o sea, las pastillas tienen efectos secundarios, y hablando con amigos transexuales me comentaban, pues eso, que dolores de cabeza, incluso paranoias también a veces, porque no todo el mundo las asume de la misma manera, es complicado. Sí, la hormonación es una cosa muy delicada y por eso siempre hay que hacerla con control médico, ¿no? Y con un control médico además muy riguroso y muy especializado. Después hay que hacer cirugía, hay personas que quieren llevar su nueva identidad hasta el final y en consecuencia operarse la genitalidad, hay gente que no lo hace. Afortunadamente la legislación española ya permite cambiarse el nombre en los documentos oficiales, en el DNI y en los demás documentos, aunque una persona no se opere sus genitales, ¿no? Que es una cosa que hasta hace muy poco tiempo no permitía. Y algo que además era complicado, sobre todo de cara a encontrar trabajo, ¿no? Una persona transexual que iba a buscar trabajo, iba de mujer, igual no tenía por qué notarse físicamente, ¿no? Ese cambio, y luego veían pues igual Manolo, Ramón, un nombre masculino, y eso automáticamente cerraba muchas puertas. Sí, sin duda, porque después de verse uno mismo y de empezar el proceso clínico, está el proceso social de hacerse respetar y de hacerse ver y hacerse entender, y ahí pues bueno, lamentablemente pues la sociedad todavía va unos cuantos pasos por detrás de lo que estas personas necesitan. La verdad es que sí, no, es que estaba pensando que si ya una persona que pueda ser bueno, un gay, un homosexual, ¿no? Que ya lo pueda tener difícil dependiendo el punto en el que se encuentra, ¿no? La edad o el ámbito el que tenga cercano, no me quiero ni imaginar ponerme el pellejo de una persona transexual, lo difícil y lo duro que tiene que ser el llegar a ese final, ¿no? A esa meta que te hayas puesto. Sí.
Y, hombre, afortunadamente la progresiva mejora y el perfeccionamiento de la cirugía sí que está llevando a que las personas que más recientemente están sometiéndose a las cirugías necesarias para designar su sexo no sean personas visualmente tan evidentes en su designación como han sido hasta hace poco. Porque bueno, pues bueno, se elijan los pómulos, se redondean mucho las caras. O sea, una persona, cada vez más que una persona es transexual te lo tiene que decir o te lo tienen que decir porque no es tan evidente a la vista como ha sido hasta hace relativamente poco. Pero hasta hace muy poco sí hemos visto personas que por su misma, por las facciones de la cara, su forma de hablar, la voz, también, ¿verdad? El tronco, los esa hombros, que solemos tener los la hombres, musculatura, eso es. la voz, muchas cosas daban un poco el cante de que a lo mejor tu cuerpo original era otro, ¿no? Y eso, pues bueno, hacía que, así como una persona gay o lesbiana, independientemente de la pluma que pudiera tener o pudiera simular, podía elegir en qué momento se manifestaba como persona homosexual en un ambiente más o menos franco para esos temas y en qué momento pues, se callaba y se armonizaba un poquitín. Tenía esa opción, ese regulador, las personas trans no lo tenían porque por su aspecto era muy evidente que bueno, eran de la condición que eran. Y eso hacía pues, que el prejuicio fuera visible 24 horas en una biblioteca, cuando vas a entrar en el baño en una cafetería, cuando te vas a comprar un jersey, cuando en cualquier estadio de la vida. Y ni qué decir en las situaciones más delicadas, pues cuando hace falta tu documentación oficial o cuando te hace falta buscar trabajo. Yo, hablando además con compañeros, me decían ¿qué hay que hacer hoy por hoy en la sociedad para que se acabe normalizando todo? Legalmente, más o menos, parece que ya está casi asumido, ¿no? Porque las operaciones también ahora entran dentro de la seguridad social. Bueno, estamos en ello. Todavía la ley no está, pero sí que es verdad que el gobierno vasco ha hecho pública su intención de hacer una ley de transexualidad que sí que se está elaborando, está en fase de borrador, que ahí tú le estás siguiendo la pista y bueno, de momento estamos bastante satisfechos de cómo va el proceso, pero bueno, sí que cada vez hay más... una cobertura legal más completa, sobre todo para que a toda la odisea que hemos escrito no se le sume además la odisea económica de no poder, de lo costear, de ser quien eres y no poder pagar que tu cuerpo se adecue a la persona que eres. Y que eso, bueno, poco a poco... Son carísimas, ¿eh? Sí, no estamos hablando de 4 perras, ¿no? Sí, es algo muy caro que y no tampoco está al por alcance de capricho. cualquiera. No, desde luego, nadie se opera los genitales para hacer bonito. No digo igual el tema de pecho o no pecho, ¿no? Que también se pueda... No, pero yo sí he leído en ocasiones manifestaciones públicas de personas que consideran la transexualidad como un capricho estético de quiero tener más pecho. No es quiero tener más pecho, es un drama, es soy una mujer y ¿qué hago en este cuerpo? Necesito ayuda. Necesito que por lo menos lo que tiene de clínico mi situación sea a cargo de las administraciones públicas, que no tenga que cargar yo desde mi soledad y desde mi incomprensión con todo lo que me va a suponer cambiar, bueno, de asignarme en el sexo y además que eso me hipoteque económicamente. Y eso teniendo suerte si tienes gente que te apoya, que a veces tampoco es tan fácil. No es tan fácil. Quiero abrir un poquito el debate también con nuestros colaboradores. Endica, Duda, buenas noches. Nico. Buenas noches. Estamos con dudas, ¿te parece? Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo muchos amigos transexuales. No. masculinos. Sí. No lo hubiera dicho. ¿Tú? Ni uno. Ah, pues Ah, oye. cuidado, igual tienes una al lado. Pues volviendo al tema. Vamos a hablar en serio porque este es un tema serio. Sí, lo he intentado, pero es que me Dúdale. Ya. Y siempre, o sea, tengo muchos amigos transexuales y siempre hubo un pequeño pique entre, en mi caso, que hago espectáculos desde hace un cierto tiempo, y siempre hubo un pique entre los transexuales y los homosexuales en la cuestión de ligar, porque, por ejemplo, mis amigas transexuales siempre creen que un heterosexual tiene la necesidad de elegir a una transexual que se asemeja más a una mujer que a un homosexual. Eso yo creo que nunca han entendido bien. ¿Qué te parece? ¿Existe este conflicto homosexual? Hombre, yo no lo he llegado a vivir como un conflicto, pero sí que es verdad que hay cierta diversidad en la forma de vivir la sexualidad. Yo creo que las personas transexuales, por lo que tienen que pelear por su sexo, están muy apegadas a su sexo y entonces su sexo de alguna forma basan mucho su identidad, quiénes son y cómo son, en qué sexo tienen. Y las personas homosexuales sí es verdad que son menos enfáticas en eso y por eso las personas heterosexuales que pueden tener cierto interés o cierto, entre comillas, morbo por qué pasa, ese interés por las personas
que no son de su orientación habitual y que no son las personas habituales con las que están. En el caso de los transexuales se puede llamar más como serán, que hay, porque además esas mismas personas enfatizan su sexo en su identidad, ¿no? Yo creo que puede ser un poquito por eso, en mi opinión. Indica. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es que no sé si me suena rara. Suelen ser este tipo de personas, bueno, este tipo de personas, sí. Suelen ser personas que tienen como antecedentes, o sea, Que vengan los genes. que vienen o sea, con situaciones difíciles. Hombre, la transexualidad la gran mayoría difícil. suelen venir, o sea, Dices igual un conflicto familiar, sí, un problema que con la tu gran padre. mayoría suelen venir con situaciones difíciles así De de familia. entorno familiar. No, yo no lo diría. Yo creo que la transexualidad es muy difícil, pero el conflicto es la transexualidad. No tiene por qué ser producto ni resultado de otros conflictos anteriores. Yo creo que la propia transexualidad en sí lo hacemos lo bastante difícil como para que eso mismo genere pues tensiones con uno mismo, tensiones con el propio cuerpo, a veces odiar el propio cuerpo, tensiones con los hermanos, tensiones con los padres, porque ¿cómo no entiendes? Si yo he tenido un hijo, ¿cómo no entiendes que eres un chico? Es que no lo soy. Y eso hay que hacérselo explicar a gente muy querida, pero con muy poca información en esto, ¿no? Entonces eso genera muchas tensiones y sí es verdad que a veces sí se ven en personas transexuales cierto venir de un conflicto o cierta identidad conflictiva, pero es que su transexualidad es el conflicto. Luchamos para que no lo sea, pero hay que luchar muy duro para ser una mujer cuando has nacido con un cuerpo masculino y viceversa. Entonces ese es el conflicto y yo no creo que sea producto de conflictos anteriores. No, bueno, yo te lo digo porque algún reportaje que han solido dar por ahí han sacado justo pues de ese tipo. Claro, yo creo que siempre han relacionado la transexualidad con la prostitución y con la criminalidad. Pero yo creo que eso también fue en los 80 o un poco después. Y ahora yo creo que cada vez más, ¿no?, están buscando otros caminos. Yo tengo una amiga transexual que de tanto hablarle se dedicaba a la prostitución. Bueno, primero tenía una profesión muy curiosa, era taxista, ¿no?, transexual. Y luego, claro, por la falta de aceptación, tuvo que dejar y se dedica a la prostitución. Pero ahora pretende ser peluquera canina. Que le mando un beso a Alessandra. No, Digo, yo tengo ya. una duda. ¿Qué se está hablando mucho de los pasos, de la lucha, pero de una forma muy abstracta? ¿Cuáles son las actividades concretas? Las que metas se- concretas. Sí. Hombre, lo primero, que era un poco el objeto de la concentración, lograr que se despatologice la transexualidad. La transexualidad, claro que requiere atención médica, pero la transexualidad está catalogada como una enfermedad mental. ¿Todavía hoy por hoy? Todavía. Recordamos que la homosexualidad hasta los años 60, hasta- 70, No, hasta el año 90. 90, Hasta el tanto, año yo pensaba que 90, fue antes, hasta fíjate. 1990. ¿Está enfermo Entonces, cuántos años? hace 20 años que la homosexualidad se despatologizó. Y con la transexualidad el problema es ese, que es que todavía al iniciar el proceso clínico tiene que ser un psiquiatra el que certifique que de verdad eres una mujer o de verdad eres un hombre, lo cual es pues muy intrusivo, muy doloroso y muy innecesario. Y ese es el objeto de la campaña. La Organización Mundial de la Salud va a revisar la lista de enfermedades mentales en 2013 y estas campañas pues un poco intentan fortalecer la corriente de opinión de explicación y visibilización normal de la transexualidad para que se entienda que no es una enfermedad mental. Y después pues un proceso parecido pero mucho más hondo que el que ha llevado el movimiento gay y lésbico, de explicación social de qué es la transexualidad, de convivencia, de visibilización, como decía el anterior interviniente, desligar la transexualidad de mundos digamos sombríos, oscuros, relacionados con la noche, con la prostitución, porque Si les gusta salir de fiestas, como lo veis. Tenéis una fama de juerguistas que no se la quita nadie. pero también se es transexual de día y, Sí. y entonces eso es lo que nos falta muchas veces en la opinión pública, cómo es una persona transexual de día, Sí, cuando fiesta. cuando la tenemos tan asociada a determinadas cosas que ocurren fundamentalmente por la noche. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, la transexualidad de la luz del sol y en consecuencia pues una
explicación lo más natural que podamos de estas personas, ayudando a las personas, ayudando a quien tiene que comprenderlas y un poco luchando por una integración pues cada vez menos traumática. Me imagino que es al final como todo, como la homosexualidad, que hay que ir dando pasito poquito a poco y al final acabará siendo pues como el aborto, ¿no? Que hace unos años era algo tremendo y hoy por hoy pues más o menos, Bueno, ya lo más vamos. o menos está bien. Sí. Eñaut, de verdad, seguid trabajando y cualquier cosa que hagáis, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para vosotros. Muy bien, igualmente. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir. A vosotros. Tenemos que seguir.